Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Es nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año en versión Reina Valera 60 en orden canónico. Y aquí estamos en el libro de Romanos y vamos a leer el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 para seguir avanzando. Siempre agradeciéndoles a ustedes que están allí, que comparten estos videos, que suman a otros hermanos y a otras hermanas en este propósito que tenemos de leer la Biblia, y la serie por supuesto que quedará en el canal para que la puedan compartir con otros y vayamos edificándonos continuamente. Así, de esta manera, le agradecemos a la editorial Holman también que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí el diccionario bíblico conciso Holman, manual llevadero, miren lo que es extraordinario. Aquí lo tenemos y estoy leyendo la Biblia de letra súper gigante, tipografía 16 de editorial Holman. También le agradezco a la editorial CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en que tienen librerías y distribuidoras cristianas apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradecemos a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia en orden cronológico versión Reina Valera 60, que es de editorial Portavoz, que junto con muchos otros materiales están allí para edificar nuestra vida. Le agradecemos también por el apoyo a la editorial Portavoz. Y ahora oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te pedimos que nos instruyas en tu perfecta voluntad y para ello presentamos nuestro corazón, Señor Jesús, como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 4, titulado en el versículo 1, el ejemplo de Abraham. Y aquí nos va a hablar de un hombre que fue justificado por la fe, pero que todavía no estaba la ley de Moisés. ¿Me explico? Abraham fue, se cree, 500 años antes de lo que fue la ley de Moisés. ¿Sí? Si no diría un poquito más. Un poquito más te diría. Pero ahí vamos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Además, el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, ni siquiera estaba todavía el pacto de la circuncisión. Porque luego que Abraham es llamado y le cree a Dios y le es contado por justicia, luego Dios le da que tengan el pacto de la circuncisión él y sus descendientes. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Por eso Abraham es el padre de la fe, ya lo va a expresar, ¿no? Pero quiero decirles algo. ¿Por qué dice esto del salario? Porque la salvación no es una deuda de Dios para con nosotros. La salvación no es un acto en que Dios dice: bueno, fuiste bueno, te debo salvarte. Te lo ganaste porque yo te lo debo. Como alguien que trabaja y tiene que recibir un salario. Y el salario es una deuda que tiene el empleador con el empleado porque trabajó para él. Sin embargo, la salvación no es una deuda de Dios con nosotros, es gracia de Dios, es un regalo inmerecido. ¿Nunca escuchaste esa frase que dice,
La salvación de nuestras almas es tan cara, tan valiosa, tan cara, que solo gratis se puede recibir. Ponedlo en el comentario, porque a mí me gustó mucho esa frase. La salvación de nuestra alma es tan cara, que solo gratis se puede recibir de Dios. Pero ese gratis es verdad, es por gracia que somos salvos, pero tenemos que entrar por la puerta de esa salvación, que es la fe en Jesucristo. La salvación es gratis porque es muy valiosa, es muy cara. Nadie puede hacer nada para ser salvo. Pero sí aceptar por medio de la fe la justificación en Jesucristo. Y esa es la puerta. Cualquier otro camino que aparente llevar a Dios no te lleva a Dios. El único mediador entre Dios y los hombres, lo leímos en capítulo 4 del libro de los Hechos, es Jesucristo hombre. Y lo vamos a leer también en la epístola a Timoteo también. Y dice así, hablando de Abraham, dice que a fin de que ellos también la fe les sea contada por justicia, y va a decir en el versículo 12, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y dice nuestro padre para judíos y para gentiles. Las pisadas de Abraham. Sigamos sus pisadas, su devoción, su entrega, su fe a Dios. Y ahora hablará de la promesa realizada mediante la fe, y dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y ahí siempre haciendo una distinción entre los judíos y los gentiles, para decirles que todos somos posibilitados por la fe de Abraham, por la justificación en Jesucristo, de ser salvos y de vivir conforme a esa salvación. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y esto es extraordinario porque Dios le llamaba a Abraham padre de mucho pueblo y Abraham no tenía hijos. Y ahora lo va a decir más adelante. Pero pone esto, por favor. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Escuchaste? Ponelo en el comentario. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Lo agrego yo. Porque lo serán, sabiendo Dios lo que iba a hacer en su propósito. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Sin embargo, él no tenía hijos, pero creyó. Él no tenía hijos y creyó. Y esa fe en la palabra de Dios lo justificó porque le creyó a Dios, no las obras, su fe en quien hablaba. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y ahí se va metiendo. ¿Por qué? Porque que un anciano de casi 100 años y que su esposa era estéril, crea que Dios hizo un imposible, que es que él tenga un hijo, y le declaró que iba a ser padre de multitudes de naciones, aún sin tener hijo, lo mismo creemos nosotros que Jesús fue resucitado
y que Él nos justificará y nos hace vivir en su voluntad y agradarle y amarle y consagrarnos a Él. ¿Por medio de qué? De la fe. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos nosotros. Nunca vimos a Jesús, no fuimos testigos de su resurrección desde el punto de vista de vivir en ese tiempo, pero creemos que resucitó, creemos que habita en nosotros con su Espíritu Santo, creemos que algún día volverá y creemos que Él nos justificó y nos salvó. ¿Entendés? ¿Y por medio de qué? Por medio de la fe. No cualquier fe, la fe en las promesas de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Como lo hizo Abraham en el pasado, nosotros también seguimos sus pisadas y aunque no vimos, creemos que Dios es veraz. Creemos que Él cumple sus promesas. Y ahora el capítulo 5 va a decir resultados de la justificación. ¿Cuáles son las consecuencias inevitables? Estas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a hacer un listado en el comentario y pone consecuencias de nuestra fe en Jesucristo. La primera es tenemos paz. Anda haciendo la listita, ¿viste? O en tu cuaderno, lo que sea. Consecuencias de nuestra fe en Jesucristo. Tenemos paz. Paz para con Dios, no solo paz nosotros como fruto espiritual, amor, gozo, paz, sino paz para con Dios, fuimos reconciliados. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entramos al reino de los cielos, segunda característica. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entendemos las tribulaciones, el propósito de las tribulaciones. Allí está, tremendo lo que estamos leyendo. Tercer punto, entendemos las tribulaciones. Y la paciencia, que es producida por la tribulación, la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero aquí hay una frase que tenés que ponerla aparte y es, la esperanza no avergüenza. Nuestra esperanza no avergüenza. Yo no estoy avergonzado de que Dios tarde su promesa, porque Él ya lo prometió. Si no vino la respuesta, no me interesa, no estoy avergonzado. ¿Qué pasa? Que Jesús, vos que sos cristiano, Dios prometió, Dios cumplirá. Y tengo la esperanza de que Dios va a cumplir su promesa. Estamos esperando a Cristo, que venga a los cielos y nos arrebate y estemos en su presencia gozosos. Y no me avergüenzo ni del Evangelio, ni me avergüenzo de lo que va a venir por las promesas del Evangelio. El versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ponelo allí, consecuencias de nuestra justificación, bueno, allí somos reconciliados con Dios, la cuarta creo que es. Dice, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Versículo 12 es titulado Adán y Cristo. Y para seguir entendiendo la justificación y quién es quién, va a hacer una comparación ya no con Abraham, sino ahora de Adán, el primer hombre, con Cristo, el primero en resucitar. El primero nos hizo pecar, el segundo nos hizo justificar delante de Dios. Ya vamos a ver. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, Adán, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es pecado, pero no hay ningún tipo de proceso para condenarlo, porque no hay una ley que diga esto está mal, desde el punto de vista escrito.
Pero sí hay una ley en el corazón, como lo leímos, en la conciencia, en la moral, en el corazón. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es una figura de Cristo también. ¿En qué sentido? En lo que va a decir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y fíjense cómo aquí es clara la palabra cuando dice, muy bien, a través de Adán todos murieron, pero en Cristo todos fueron justificados. ¿Pero quiénes todos? ¿Qué así podemos seguir pecando porque la gracia ya nos justifica? No, cuidado. Y así nos metemos en el capítulo 6. Por esto que les acabo de decir, muertos al pecado, dice así la palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, bueno, si por Adán muero porque peco y en Cristo soy justificado por Él, no por mí, por Él, bueno, hagamos que sigamos pecando para que la gracia sobreabunde. Y Pablo dice, en ninguna manera. No, eso es jugar con fuego y te vas a quemar y te vas a condenar. En ninguna manera, dice el versículo 2, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces Pablo va a abundar un poco más. Va a decir, ¿cómo muertos al pecado? ¿Cómo que morimos al pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo, que es inmersión, meternos abajo del agua, es como un símbolo de la muerte de Cristo. Y resalimos del agua significa resucitamos a una nueva vida en Cristo. Y eso conlleva el conocimiento de lo que va a decir Pablo ahora. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ponelo en el comentario, debemos andar en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, al entregarme a Cristo y ser justificado por Él, me declaro espiritualmente y también en mi vida muerto al pecado y vivo para Dios. Y ya con mi cuerpo antes pecaba, ahora con mi cuerpo quiero agradar a Dios y servir a los demás. Así también, dice entonces, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que al estar bajo la gracia de Dios, ya somos renacidos para no pecar más, sino que estamos vivos en su vida, tenemos vida eterna para agradar a Dios, sirviendo a los que Él puso delante de nosotros. Y finalmente leeremos la última parte del versículo 15 al 23, titulada Siervos de la Justicia. Y ahí donde entendemos que ya, como Dios nos perdonó y nos entregamos a Cristo, hemos tenido conciencia, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos recibido la vida eterna en Cristo. Ahora nos transformamos ya no en esclavos del pecado, sino esclavos para Dios o siervos de Dios. Y es lo que va a decir ahora. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, si bien no estamos bajo la ley de Moisés, desde el punto de vista de lo que se declara o no pecado allí, no hay que pecar. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la ley de Moisés, pero somos siervos de Dios. O sea, no podemos pecar. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. No porque haya una ley, sino porque no debemos hacerlo. Y de alguna manera el Espíritu Santo y nuestro cuerpo está consagrado a Dios y no queremos hacerlo. ¿Me siguen? Yo no quiero salir a robar. Yo no quiero hacer esto. Yo no quiero hacer lo otro. Yo quiero agradar a Dios. Y en eso estoy enfocadísimo. Entonces dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? O sea, son esclavos, o esclavos del pecado o esclavos de Cristo, o siervos del pecado o siervos de Dios. Pero gracias a Dios, dice el versículo 17, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y fíjense, esto lo va a decir en varias ocasiones, Con mi cuerpo sirvo a Cristo, con mi mente sirvo a Cristo. Presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No me dejo motivar o influenciar por este siglo, sino que soy renovado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Lo vamos a leer en la epístola de Romanos más adelante, y dice así. Entonces, porque cuando erais esclavo del pecado, versículo 20, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, si bien antes servían al pecado, bueno, no tenían nada que ver con Dios. No eran siervos de Dios. ¿Por qué? Porque eran esclavos del pecado. ¿Pero a dónde los llevaba eso? A la muerte. Entonces ahora dice, mas ahora, versículo 22, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Antes perseveramos en el pecado y el fin era la muerte. Ahora, como vivos para Dios, perseveramos en la santificación y tenemos como fin ya no la muerte, sino la vida eterna. Por ende, la santificación es un proceso de transformación de vida. Es un proceso de transformación de vida. Ponerlo en el comentario y terminamos. La santificación es un proceso de transformación de vida. Por eso dice, perseveramos en la santificación. Igualmente, la santificación es un tema que en teología sistemática se ve con varias clases. Viendo que Dios nos justifica, nos hace santos instantáneamente, pero en nuestra vida y peregrinar en esta vida hay una santificación o una perfección progresiva. ¿Qué es esto? Perseverar en la santificación, mejorar cada día siendo transformados. Entonces dice,
Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, la epístola a los Romanos, y aquí terminamos, no es fácil de interpretar. Quizás en una traducción más entendible sea más llevadera la lectura, pero espero que a través de los comentarios esta lectura del libro de Romanos sea entendible y a la vez nos abra los ojos a lo que es la gracia y las riquezas de su gloria a través de la fe en Jesucristo. Si fue así, ponelo en el comentario. Si crees que hablo muy rápido, también decilo. Necesito que me digas, porque no quiero que esta serie sea un tropiezo, sino que realmente comprendamos la palabra del Señor y estemos agradecidos con el Señor por estos acontecimientos y estas palabras dadas a su iglesia a través de la epístola a los Romanos. Le doy gracias a ustedes por estar allí, le doy gracias a nuestro gran Dios por su providencia de salud durante todo este año y gracias a la editorial Holman que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí el diccionario bíblico conciso Holman y estoy leyendo la Biblia de letras super gigantes tipografía 16 de editorial Holman y se las recomiendo. También le agradezco a la editorial CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y muchos otros países apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia en orden cronológico de editorial Portavoz, que junto con otros muchos materiales está allí para edificar nuestra vida en el propósito de Dios, conociendo su palabra. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este, como siempre digo, sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!